La sala de conferencias de la Academia Cilo olía a ozono y luz fría. Era un espacio inmaculado, diseñado por arquitectos Eyari, quienes creían que el aprendizaje se daba mejor en ausencia de distracciones. Superficies blancas y lisas, asientos regulados por gravedad que flotaban exactamente en el ángulo ergonómico correcto, y una temperatura mantenida a 18,4 grados Celsius. Que aparentemente era la temperatura cognitiva óptima para una especie que nunca en su historia evolutiva había sentido el frío suficiente como para que importara. Trevor Lawson estaba sentado en la tercera fila y era, como de costumbre, el elemento visualmente más disruptivo de la habitación. No lo intentaba. Simplemente estaba presente de la forma en que los humanos estaban presentes, ocupando espacio, generando calor, cambiando su peso en la silla flotante hasta que ésta se hundía y tambaleaba de formas que hacían que los estudiantes Eyari a su alrededor hicieran una mueca. Tenía los antebrazos apoyados en el escritorio frente a él, sus anchos hombros creando un muro natural que bloqueaba la línea de visión de los dos delgados estudiantes sentados detrás. Una vez intentó sentarse en la última fila. La profesora Valen le había pedido que se moviera hacia adelante, más cerca de la pantalla de la conferencia, porque su firma térmica estaba interrumpiendo los sensores ambientales de la parte trasera. Había estado en la tercera fila desde entonces. La pantalla en la parte delantera de la sala mostraba actualmente una representación holográfica de un planeta. Era un mundo denso y de aspecto pesado, con continentes oscuros, una gruesa capa de nubes y un índice gravitacional que parpadeaba en rojo en la parte inferior de la pantalla, 2,5 gramos. Los Borax, dijo la profesora Valen, con su voz de una frecuencia limpia y melódica que se propagaba perfectamente por la sala sin esfuerzo, representan uno de los ejemplos mejor documentados de catástrofe biológica en la galaxia. Se movía como siempre lo hacía. Vertical, precisa. Sus manos de color azul pálido entrelazadas en la parte baja de la espalda. Su postura tan rígida que parecía arquitectónica. Sus ojos cristalinos recorrieron la sala. Sus orejas, largas y afiladas hasta formar puntas en los extremos, estaban perfectamente quietas, lo que Trevor había aprendido que significaba que estaba cómoda. Cuando se movían, significaba que algo la había sorprendido o molestado. Él era personalmente responsable de muchos de esos movimientos de orejas. El mundo natal de los Borax, Boret Prime, mantiene una gravedad superficial de 2,5 veces el estándar galáctico, continuó Valen, señalando hacia la pantalla. Esto produjo, durante aproximadamente 40 millones de años de presión evolutiva. Una especie optimizada para el impulso, la resistencia al impacto y el rendimiento cinético sostenido. Su densidad esquelética es aproximadamente 4 veces la del estándar Eyari. Su sistema cardiovascular opera a niveles de rendimiento que nosotros consideraríamos patológicos. Su musculatura contiene una proporción de fibras que, en cualquier otro organismo, diagnosticaríamos como una condición inflamatoria crónica. Hizo una pausa, dejando que esto se asimilara en la clase. Alrededor de Trevor, los estudiantes Eyari tomaban notas con la gracia silenciosa y eficiente que caracterizaba todo lo que hacían. Ayara, sentada a su izquierda, movía su lápiz óptico con trazos pequeños y delicados. Las marcas iridiscentes en sus pómulos captaban la luz mientras inclinaba la cabeza hacia la pantalla. Era una de las pocas estudiantes que no parecía sentirse activamente incómoda al sentarse cerca de él, lo cual Trevor agradecía. Los Borax están, dijo Valen, y aquí hizo una pausa con el énfasis particular de alguien que ha considerado cuidadosamente su elección de palabras, biológica y culturalmente optimizados para la violencia. Su cuerpo diplomático, tal como existe, viaja con armadura resistente a impactos. Su idioma tiene 47 palabras distintas para variaciones del concepto de colisión, y ninguna palabra nativa para paciencia. Cuando la comunidad galáctica los dio la bienvenida a la civilización en general, fue con el entendimiento explícito de que su participación sería. Otra pausa. Gestionada. Profesor, las orejas de Valen se contrajeron. Trevor tenía la mano levantada, no levantada con el cortés gesto Eyari de 2 dedos para las consultas académicas. Todo su brazo, el codo sobre el escritorio, el antebrazo vertical, de la forma en que un trabajador de la construcción podría hacerle señas a un vehículo. Señor Lawson, su tono era precisamente neutral. Los esquemas de armadura cinética a los que hace referencia, el revestimiento de impacto que usan los guardias diplomáticos Borax. Mencionó que está clasificada para acciones de abordaje de alta gravedad.
Mencioné que su armadura está diseñada para resistencia a los impactos, sí. Bien, Trevor bajó el brazo. Se inclinó un poco hacia adelante, de la forma en que lo hacía cuando algo había captado toda su atención, su peso cambiando en la silla. Pregunto si las especificaciones de rendimiento, las tolerancias a la fuerza cinética para las que está construida la armadura para poder funcionar, son compatibles con el rendimiento musculoesquelético humano. El silencio que siguió fue el tipo particular de silencio que cae cuando una sala llena de personas tiene el mismo pensamiento simultáneamente, y ninguna de ellas está segura de que sea apropiado decirlo en voz alta. El lápiz óptico de Ayara se había detenido. Lo estaba mirando con la cabeza inclinada. La expresión en su rostro flotaba en algún lugar entre la fascinación y lo que Trevor había llegado a reconocer como la versión Eyari de la preocupación. Las orejas de Valen se movían rápidamente. Señor Lawson, dijo con cuidado. Está preguntando si un ser humano podría operar el equipo de combate Borax. Pregunto si las tolerancias son compatibles, dijo Trevor. Hay una diferencia. Siendo la distinción, dijo Valen. Operarlo implica que lo estaría usando. Tolerancias compatibles implica que tal vez no lo necesite. Otro silencio, más largo esta vez. Esa, dijo Valen, su voz manteniendo su precisión melódica con un esfuerzo visible, no es una pregunta que vaya a contemplar en un contexto académico. Se volvió hacia la pantalla. Como decía. Es una clase de xenobiología, dijo Trevor, sin ser descortés. Estoy haciendo una pregunta de xenobiología. Los seres humanos provienen de un mundo de 1 gramo, pero la variación en el rendimiento individual. Señor Lawson. Especialmente en individuos con una densidad esquelética y capacidad cardiovascular por encima de la media. Señor Lawson, ya es suficiente. Se recostó en su silla. A su alrededor, los estudiantes Eyari hacían lo que hacían cuando estaban incómodos. Un enderezamiento colectivo, casi imperceptible de la postura, como una habitación llena de velas siendo sopladas muy levemente hacia los lados por el mismo aliento. Ayara todavía lo observaba. Se inclinó muy silenciosamente y susurró. ¿Qué significa compatible en este contexto? Trevor la miró. Significa si los cálculos matemáticos dan el mismo resultado. Ella inclinó la cabeza un poco más. ¿Con qué propósito? Él volvió a mirar la pantalla, el índice gravitacional rojo y palpitante, el esquema de las placas de impacto de los Borax, girando lentamente en el espacio holográfico. Con suerte, ninguno, dijo. Sacó sus propias notas, notas físicas reales, escritas a mano porque la interfaz digital de la academia estaba calibrada para la presión de los dedos Eyari, y él accidentalmente borraba cosas todo el tiempo, y continuó escribiendo. En la parte superior de la página, subrayadas 2 veces, estaban las palabras, tolerancias de carga de armadura cinética Borax, red. Cruzada, densidad ósea humana a 1 gramo, varianza, rendimiento cardiovascular pico humano, ancho del pasillo, paseo principal de la estación Zilo. Había estado trabajando en este conjunto particular de notas durante 6 semanas. Esperaba sinceramente que nunca fueran relevantes. La conferencia había pasado al sistema respiratorio secundario de los Borax, una redundancia biológica que les permitía seguir funcionando a máximo rendimiento incluso en entornos con poco oxígeno. Cuando la estación tembló, fue algo sutil, una vibración estructural profunda que viajó por el suelo y subió por las sillas flotantes, de una manera que los estabilizadores de la silla no pudieron compensar del todo. Duró tal vez 2 segundos, luego se detuvo, con Valen interrumpiéndose a mitad de la oración. Alrededor de la sala, las cabezas de los Eyari se volvieron hacia las paredes, hacia el techo, con la atención alerta y colectiva de una especie cuya historia evolutiva había incluido muy pocas cosas que hacían ruido en la oscuridad y que, por lo tanto, no había desarrollado del todo el instinto de qué hacer cuando algo lo hacía. Trevor ya se había vuelto hacia la puerta. Eso fue un impacto externo, dijo. Casco de la estación, lado de babor, probablemente en la sección media según la frecuencia de vibración. Señor Lawson, no es posible que usted. Las luces se apagaron, no todas. Las tiras de emergencia a lo largo del suelo se activaron de inmediato, bañando la sala de conferencias con un pálido resplandor ámbar. Pero la pantalla holográfica murió. Los sistemas de control ambiental hicieron un sonido como un suspiro silencioso y enmudecieron. Las sillas flotantes,
Perdiendo su suspensión gravitacional, se posaron en el suelo con una serie de ruidos sordos y poco dignos. Varios estudiantes Sellari emitieron sonidos de angustia. Ayara se agarró del borde de su escritorio. Valen permaneció perfectamente quieta. Su piel azul pálida era casi luminiscente con la iluminación de emergencia. Sus orejas estaban completamente extendidas, rígidas, temblando rápidamente. El protocolo de campo nulo, dijo ella, muy en silencio, para nadie en particular. ¿Qué es un campo nulo? Trevor ya estaba de pie. Un campo de supresión electromagnética de amplio espectro. La voz de Valen había perdido parte de su cualidad melódica. Ahora era más tensa, más aguda. Desplegado a corta distancia, interrumpe todas las transmisiones de energía de largo alcance, comunicaciones, sistemas de armas. Se volvió hacia la pantalla de la pared, que estaba, por supuesto, apagada. Redes de drones defensivos. Trevor miró por la amplia ventana de observación de la sala de conferencias. La vista era del anillo de atraque exterior de la estación. Mientras observaba, una nave entró en el encuadre que reconoció de la base de datos de xenocultura de la Academia. Una embarcación de clase de salvamento, fuertemente modificada con revestimiento de casco improvisado y la silueta asimétrica particular de una nave que había sido reparada con lo que estuviera disponible, en lugar de lo que estaba diseñado para ese propósito. Detrás de ella, 2 más. 3 más. Una flota de ellas. Moviéndose de la manera lenta y deliberada de las naves que no tenían prisa porque no la necesitaban. Esas son naves piratas, dijo Trevor. El término correcto es carroñero independiente. Son naves piratas, repitió él. Y su voz había cambiado de una manera que Valen notó, porque dejó de corregirlo. Y están desplegando una acción de abordaje físico. Desde algún lugar profundo de la estación, hubo otro sonido, no un temblor esta vez, más agudo. La inconfundible percusión mecánica de una abrazadera de atraque enganchándose sin permiso. Valen se volvió hacia sus estudiantes. A la luz ámbar de emergencia, su expresión era una que Trevor no le había visto antes. El vacío particular de alguien a quien sus modelos sobre cómo funcionaba el mundo le acaban de fallar por completo. Los drones de seguridad de la Academia, dijo lentamente, están fuera de línea. Sí, dijo Trevor. Los emisores de largo alcance. También desconectados. Ese es el propósito del campo nulo. Trevor se estaba moviendo hacia la puerta de la sala de conferencias. ¿Qué tiene la Academia que no esté basado en drones o dependa de energía? Valen se le quedó mirando. No lo sé, los protocolos de seguridad están todos automatizados. El sistema está diseñado para funcionar cuando hay energía, dijo Trevor. Bien. Llegó a la puerta, puso la mano en la liberación manual. Los Sellari al menos habían incluido liberaciones manuales como una redundancia de seguridad, y tiró. La puerta se abrió. Miró hacia el pasillo, miró a ambos lados, y luego volvió a mirar a la clase. 28 estudiantes Sellari lo observaban desde sus sillas asentadas en el suelo, con la expresión colectiva de personas a las que se les acaba de informar que se ha retirado la red de debajo de la cuerda floja. Cierra la puerta tras de mí, le dijo a Ayara, porque era la más cercana, y porque ella era la que lo había mirado con fascinación en lugar de horror cuando hizo su pregunta en clase. Usa la barra manual. No la abras para nadie que no te diga la frase específica. Pensó por aproximadamente un segundo. Los cálculos matemáticos dan el mismo resultado. Alguien más, que espere. Ayara se le quedó mirando. ¿A dónde vas? A revisar algo en el sótano, dijo Trevor. Y se fue. El pasillo fuera de la sala de conferencias era un mundo diferente. Los espacios públicos de la Academia estaban diseñados en torno a la estética Eyari de arquitectura abierta y fluida. Amplios pasillos con paredes suavemente curvadas, iluminación ambiental, el constante sonido suave de los sistemas ambientales. Sin energía, la iluminación ambiental había desaparecido. El sonido ambiental ya no estaba, y los pasillos se revelaron tal como eran en realidad estructuralmente. Tubos largos y relativamente estrechos que conectaban diversos espacios académicos, con paredes lisas que no ofrecían cobertura y un suelo que, bajo las tiras de iluminación de emergencia, parecía el interior de una garganta. Trevor se movió rápidamente, pero no corriendo, todavía no tenía un mapa mental de la estación.
Había pasado sus 2 primeras semanas en Cilo construyendo uno, en parte por costumbre y en parte porque se había dado cuenta de inmediato de que la academia había sido diseñada por personas que ni una sola vez en sus vidas habían necesitado saber dónde estaban. Desde algún lugar más adelante, hacia el paseo principal, 2 niveles más arriba, escuchó sonidos que no pertenecían a una estación académica. Pisadas pesadas, el ruido metálico del equipo, una voz fuertemente modificada por algún tipo de aparato de traducción, diciendo algo breve e imperativo. Luego, inconfundiblemente, el ruido seco de la percusión de una carga explosiva. Trevor dejó de caminar y se quedó parado un momento en el pasillo iluminado en ámbar, haciendo el tipo de cálculo interno rápido del que sospechaba que los Yari a su alrededor no sabían que los humanos eran capaces. No porque los humanos fueran calculadores excepcionales, sino porque el cálculo específico era uno que requería un marco de referencia que ellos nunca habían necesitado desarrollar. Aproximadamente cuántas personas habían atravesado esa brecha, cuánto tiempo desde la primera abrazadera de atraque, cuánto tiempo hasta que llegaran a un ala académica, cuántos estudiantes había en la sala de conferencias. Ninguno de los cuales tenía un marco de referencia para una confrontación física, cuánto personal de seguridad de Yari en la estación, y qué tan útiles serían todos ellos al ser despojados de sus sistemas de energía. Pensó en la voz de Valen cuando había dicho el protocolo de campo nulo, el blanco en su mirada. Pensó en su conferencia, los ejemplos mejor documentados de catástrofe biológica en la galaxia. Se apartó de los sonidos de la brecha y se dirigió al banco de ascensores, de operación manual, mecánico, aún funcional, y presionó el botón del subnivel 2. En el sótano, el paseo principal, 2 niveles más arriba, la situación no iba bien. Trevor no lo vio, pero Valen sí. Desde la señal de seguridad secundaria de la sala de conferencias, un sistema local, de relé mecánico, todavía funcionando con energía de respaldo. Lo había activado porque necesitaba entender el alcance de lo que estaba sucediendo, y porque entender era la única herramienta que tenía en ese momento. Los piratas se movían como nada que ella hubiera visto en sus 40 años de vida académica. Se movían como si el universo les debiera impulso hacia adelante, y tuvieran la intención de cobrar. Eran aproximadamente 30, blindados y con revestimiento compuesto pesado, portando equipo resistente a impactos en lugar de armas de energía. Sabían sobre el campo nulo, lo habían planeado, se habían preparado para un mundo sin energía. Los 3 miembros del personal de seguridad de la academia restantes, Yari de complexión ligera, entrenados para el control de multitudes y el ocasional estudiante agitado, se pararon en la entrada del paseo principal, y trataron de razonar con ellos. Valen observó que esto último duró aproximadamente 11 segundos. Luego miró la transmisión que mostraba el pasillo donde había estado Trevor, y lo encontró vacío. No estaba segura de entender lo que sentía sobre esto. Ayara, de pie a su espalda, mirando la misma transmisión, dijo muy en voz baja, los cálculos matemáticos dan el mismo resultado. Valen la miró. Me dijo eso a mí, dijo Ayara, cuando le pregunté qué significaba compatible. Seguía mirando la pantalla. Creo que ahora entiendo lo que estaba calculando. El ascensor se abrió en el subnivel 2 y Trevor caminó hacia un tipo de arquitectura completamente diferente. Los niveles inferiores de la Academia Cilo no habían sido diseñados por los mismos arquitectos Yari responsables de los pisos superiores. Tenían la estética funcional y utilitaria de espacios que estaban destinados a albergar cosas en lugar de inspirar a las personas, conductos pesados que recorrían los techos a la vista, placas de piso que resonaban bajo sus botas. Paredes que eran de aleación estructural desnuda en lugar del compuesto liso de los espacios académicos. También olía diferente, más cálido, de alguna manera más denso, como a hierro y esfuerzo. Trevor siguió el olor. Las habitaciones de los Borax estaban al final del pasillo del subnivel. Detrás de una puerta que estaba calificada, él había buscado esto hace 6 semanas, para 4.000 kilogramos de fuerza de impacto, no porque los Borax necesitaran ser contenidos, sino porque todo en la proximidad de los Borax eventualmente necesitaba estar calificado para soportar impactos. Llamó a la puerta. El sonido que produjo el golpe no fue exactamente un golpe y no fue exactamente una concusión. Sus nudillos en la puerta pesada produjeron un sonido que viajó. Una pausa, luego desde el otro lado, una voz como la primera sílaba de una avalancha. Identifícate. Trevor Lawson, estudiante de intercambio humano. Xenobiología, 3er año.
He estado estudiando los esquemas de su armadura cinética durante 6 semanas. Otra pausa, más larga, la puerta se abrió. Korg era 7 pies del material biológico más eficientemente organizado que Trevor jamás hubiera visto en persona. Las fotografías en la base de datos de xenobiología no lo habían preparado del todo para la realidad de un bórax a corta distancia. La piel gris carbón tensada sobre grupos musculares que no tenían equivalente en la anatomía humana. Los 4 ojos, 2 primarios, 2 secundarios, desfasados en ángulos que proporcionaban una visión esencialmente esférica completa. El revestimiento de impacto que llevaba incluso dentro de la estación, incluso en lo que debería haber sido un contexto de descanso, porque los diplomáticos Borax nunca estaban realmente descansando. Los 2 ojos secundarios rastreaban de forma independiente de los primarios, uno de ellos moviéndose para evaluar a Trevor de pies a cabeza mientras el otro vigilaba el pasillo. Humano, dijo Korg. El módulo de traducción en su cuello lo interpretó en el estándar galáctico, pero la palabra original que Trevor había estudiado de la fonología Borax le sirvió para reconocer que no era el término neutral. Era la palabra que usaban los Borax para las cosas que los sorprendían al seguir de pie. Borax, dijo Trevor, usando el mismo registro. Algo cambió en la expresión de Korg que Trevor no pudo leer por completo. Se apartó de la puerta. Trevor entró. Había otros 4 Borax en la habitación. Estaban, en diversos grados, ya en configuración de combate completa. Armadura revisada, placas de impacto aseguradas. Los pesados equipos cinéticos que cubrían sus hombros y antebrazos se encendieron con lo que Trevor reconoció como un sistema de condensadores interno, no afectado por el campo nulo porque los Borax nunca habían confiado en las armas de energía para empezar. ¿Saben lo que está pasando?, dijo Trevor. No era una pregunta. Piratas, dijo Korg. Contacto en el casco hace 41 minutos, despliegue de campo nulo, brecha en el nivel del paseo. Se acercó a una pantalla táctica, mecánica, analógica, un mapa simple de la estación con marcadores magnéticos y tocó con un dedo grueso el paseo principal. Estamos preparados para movernos, pero no lo han hecho. Korg lo miró. Con los 4 ojos, esta vez. La administración de la academia no ha autorizado. La administración de la academia, dijo Trevor con cuidado, está en una sala de conferencias viendo a sus drones de seguridad inútilmente tirados en el suelo. No creo que la autorización sea el obstáculo actual. Una pausa. Los pasillos de la estación, dijo Trevor, caminando hacia la pantalla táctica y mirándola detalladamente, ¿tienen 2,8 metros de ancho en las secciones principales? 1,9 metros en las uniones del ala académica, su formación de ataque estándar. Tocó el mapa. Requiere una dispersión lateral de al menos 4 metros para mantener el impulso del impacto y evitar interferencias amigas. La geometría no funciona. La expresión de Korg había cambiado. Estaba observando a Trevor de la forma en que había vigilado el pasillo con ambos ojos secundarios rastreando de forma independiente, procesando desde múltiples ángulos. Nos has estado estudiando, dijo. No fue del todo una acusación. He estado estudiando la estación, dijo Trevor, y sus esquemas y los datos de rendimiento biomecánico humano. Miró a Korg. Vengo de un mundo de 1 gramo. Ustedes vienen de un mundo de 2,5 gramos. Nuestras especificaciones superficiales son diferentes, pero nuestras tolerancias de carga, las fuerzas reales que nuestros huesos y sistemas cardiovasculares pueden manejar, se superponen en un rango que encuentro interesante. ¿Interesante?, repitió Korg. Y hubo algo en la vibración de la palabra que podría, en otra especie, haberse llamado irónico. Los humanos somos depredadores de resistencia, dijo Trevor. No tenemos su fuerza máxima, pero mantenemos aproximadamente el 75% de ese rendimiento durante periodos significativamente más largos. E hizo una pausa, tocando las dimensiones del pasillo en el mapa. Somos más angostos. 0,6 metros en los hombros frente a sus 0,9. En un pasillo de 1,9 metros, esa es la diferencia entre un avance de 2 personas o un cuello de botella en fila india. Silencio en la habitación, los otros 4 Borax lo observaban ahora. Estoy proponiendo una formación de pinza, dijo Trevor. Tu equipo toma el acceso al paseo principal, que es lo suficientemente ancho para su formación. Yo tomo el pasillo de servicio del ala académica.
1,9 metros, un camino directo al punto de acceso este del paseo. Yo soy el extremo estrecho de la cuña. Ustedes son el peso detrás de ella. Miró a Korg. Las matemáticas funcionan, dijo. Korg se quedó callado durante un largo momento. Luego se volvió hacia uno de los otros Borax y dijo algo en su lengua nativa que Trevor no captó. Rápido, gutural, demasiado rápido para su limitada fonología Borax. El otro Borax fue a un armario de almacenamiento y sacó una pieza de equipo que Trevor reconoció de sus notas de 6 semanas. Un único brazalete de antebrazo resistente a impactos, de fabricación Borax, diseñado para proteger el brazo durante el contacto en combate. Era más pequeño que los equivalentes Borax, un repuesto o una pieza modificada, algo que había sido ajustado. Korg lo tendió. La adaptación se hizo hace 3 semanas, dijo Korg, cuando determinamos que la geometría de los pasillos de la estación era un problema táctico. Y que la única especie en la estación con una fuerza cinética potencialmente compatible era el estudiante de intercambio humano en la clase de xenobiología. Hizo una pausa. También hemos estado estudiando. Trevor miró el brazalete, miró a Korg, lo tomó y se lo abrochó. La sesión informativa fue breve porque ni Trevor ni Korg usaron más palabras de las que requería la situación. Tendrán seguridad en la retaguardia en el punto de acceso al pasillo de servicio, dijo Trevor, trazando la ruta en el mapa analógico. 2, tal vez 3. No esperarán presión desde esa dirección. Es un pasillo de mantenimiento, sin valor táctico evidente. El elemento de vanguardia Borax atacará el paseo directamente, dijo Korg. Extensión completa de impulso. Atraeremos su atención primaria y su fuego principal. Su fuego principal es cinético en este punto, dijo Trevor. El campo nulo todavía está activo, lo que significa que lo que sea que lleven es mecánico, lanzaproyectiles, rondas de impacto, armas de contacto. Nada que vaya a hacer lo que un arma de energía haría a distancia. ¿Correcto? A corta distancia, el fuego de munición cinética se vuelve menos decisivo que el combate físico. La expresión de Korg, al estilo de las caras Borax, era difícil de leer. La musculatura era lo suficientemente densa como para que las microexpresiones que Trevor estaba acostumbrado a leer en los rostros humanos no se tradujeran. Pero había algo en la disposición de sus 4 ojos. ¿Eres consciente de que puedes ser golpeado? Soy consciente. La densidad ósea humana a gravedad estándar no proporciona la misma resistencia al impacto que la estructura Borax. También soy consciente de eso. Trevor terminó de asegurar el brazalete del antebrazo. Pero la densidad ósea humana a gravedad estándar es significativamente mayor que la densidad ósea de un Eyari, lo que significa que no soy la cosa más frágil en esta ecuación, y sano bien. Levantó la mirada. Línea base de mundo letal. Era la primera vez que usaba la palabra en una conversación con un Borax. Técnicamente no era una palabra humana. Era la categoría xenobiológica que la galaxia en general aplicaba a las especies originarias de entornos planetarios de alto estrés. Aplicada a los Borax. Aplicada a un puñado de otras especies de mundos pesados. No solía aplicarse a los humanos. El efecto en la habitación fue medible. Los 4 Borax que habían estado observando a Trevor con el cortés interés de soldados que evalúan un elemento útil pero externo, cambiaron de actitud. La calidad de la atención en la sala cambió de una manera que Trevor sintió más que vio. Korg dijo en Borax, Corvette. Trevor lo miró. Significa, dijo Korg en idioma estándar, el peso que camina. Él consideró esto. No es un término que apliquemos con frecuencia. Lo acepto, dijo Trevor. Listos, dijo Korg. Se separaron en el banco de ascensores. El pasillo de servicio era exactamente tan estrecho como habían indicado las medidas de Trevor. Se movió a través de él a un paso controlado, no el trote veloz de alguien que intenta dejar atrás una amenaza, sino el paso sostenible y devorador de terreno para el que estaban construidos los cuerpos humanos. El tipo de ritmo que un cazador de resistencia mantiene durante horas en campo abierto. 1,9 metros de pasillo. Las tiras de emergencia tiñéndolo todo de ámbar. El sonido de sus botas sobre las placas del suelo era el único sonido en esta sección de la estación. Estaba pensando en vectores de fuerza.
En cuánta masa estaba moviendo, a qué velocidad y lo que eso significaría cuando encontrara un cuerpo al otro lado de la puerta de acceso de servicio. Estaba pensando en la geometría de la intersección, las líneas de visión, los ángulos de aproximación. Estaba pensando en el hecho de que los piratas al otro lado de esa puerta habían venido preparados para un enemigo que peleaba con armas de energía a distancia, que se quedaba quieto, apuntaba y confiaba en la tecnología para acortar la distancia. Y que no podrían haberse preparado para la alternativa. La puerta al final del pasillo era un punto de acceso de mantenimiento estándar, con pestillo manual, sin cerradura electrónica, la electrónica estaba apagada de todos modos, y que se abría hacia adentro. Se detuvo allí, pegó la oreja al metal y escuchó dos voces cerca. Le dio al equipo de Core 30 segundos en su conteo mental, luego levantó el pestillo, apoyó el hombro contra la puerta y avanzó. La puerta se abrió golpeando la espalda de un pirata. El pirata en cuestión medía aproximadamente 5 pies y 10 pulgadas, llevaba placas de armadura de compuesto sobre un traje de vacío estándar, y sostenía un lanzaproyectiles con agarre relajado, porque se suponía que el pasillo de acceso estaba vacío. Estaba a mitad de una oración cuando el hombro de Trevor chocó contra la parte trasera de su armadura corriendo a toda velocidad, y la oración terminó abruptamente cuando el pirata salió disparado hacia adelante y se presentó ante la pared del paseo a una velocidad que su cuerpo no había consentido. El segundo pirata tuvo tiempo de darse la vuelta, Trevor ya se estaba moviendo. El brazalete del antebrazo atrapó el cañón del lanzaproyectiles, desviándolo hacia el techo cuando la ronda se disparó contra la baldosa acústica, y luego la masa de Trevor siguió con el impulso frontal que el pirata frente a él recibió en el pecho. Ambos cayeron. Trevor utilizó la técnica Borax que había pasado 6 semanas estudiando en teoría y aproximadamente 3 segundos aplicando en la práctica. Cuando caer es inevitable, sé tú quien dicte dónde aterrizas. Él aterrizó encima. Desde la entrada al paseo principal, hubo una explosión de sonido. La enorme conmoción de las placas de impacto Borax entrando en combate con todo su impulso. El sonido de 30 piratas encontrándose con 5 Borax moviéndose a la velocidad y fuerza de seres que habían evolucionado en un mundo donde la gravedad era un obstáculo constante y el cuerpo simplemente había decidido ganar. Trevor se puso de pie en 2 segundos. Los 2 piratas en el acceso de servicio estaban abatidos. Avanzó hacia el paseo. La escena era, desde una perspectiva táctica, extremadamente reveladora. Los piratas se habían preparado para una acción defensiva al estilo Yari, estática, dependiente de la tecnología, y un enfrentamiento desde una distancia segura. Tenían buenas posiciones, distribuidas, tras coberturas improvisadas y líneas de visión hacia la entrada del paseo. Era una configuración sólida para el conflicto que habían planeado tener. Para el conflicto que tenían actualmente, era terrible. Los Borax en un asalto cinético total no usan cobertura. Esto no es alardeo. Es física. Un cuerpo que genera suficiente impulso frontal tiene, durante la duración de ese impulso, más protección efectiva contra un impacto que un cuerpo estático detrás de una barrera. Porque el cuerpo en movimiento puede redirigir la fuerza en lugar de absorberla. Y porque el equipo cinético amplifica la integridad estructural del cuerpo, llevándola a niveles que los lanzaproyectiles comprometidos por el campo nulo tenían dificultades para penetrar. Los piratas estaban disparando a cosas que aceleraban hacia ellos, y descubrían que esto era menos efectivo de lo que sugerían sus teorías. Trevor atacó el flanco distribuido desde el punto de acceso, y los piratas allí aún no habían redirigido su atención desde el enfrentamiento Borax en la entrada principal. Un humano de 200 libras moviéndose a toda velocidad es un problema de física específico y subestimado. Trevor había pensado extensamente en esto de la misma manera que las personas que han crecido sabiendo que podrían ser subestimadas piensan cuidadosamente en lo que realmente representan. No tenía la densidad ósea Borax ni su fuerza máxima. Lo que tenía era velocidad, determinación y una estructura ósea que era, en el contexto de esta estación, lo segundo más resistente a los impactos en ese lugar. Golpeó al primer pirata del flanco en el hombro, haciéndolo girar, y siguió moviéndose. Usó el impulso, dejó que lo llevara a través del obstáculo en lugar de detenerse, porque detenerse era donde radicaba la vulnerabilidad. Le quitó un arma de contacto a un pirata que todavía intentaba levantarla y usó la propia extensión hacia adelante del pirata en su contra de una manera que la física encontraría satisfactoria, aunque al pirata no se lo pareciera. En su visión periférica,
Cork se movía por el centro del paseo como un cometa con opiniones formadas, con sus 4 ojos rastreando independientemente. Las placas de impacto de sus hombros dejaban impresiones visibles en la pared donde había estrellado a un pirata contra ella. Los piratas estaban empezando a comprender que la estación académica que habían atacado no se estaba comportando actualmente como una estación académica. El enfrentamiento en el paseo duró 11 minutos y 23 segundos. Trevor lo sabía porque estaba contando. De la forma en que le habían enseñado a contar en el programa de supervivencia extrema al que había asistido cuando era adolescente en la costa del noroeste del Pacífico en la Tierra, donde los instructores le habían enseñado que el cerebro bajo estrés necesita un ancla. Y los números son las mejores anclas porque no tienen sentimientos. Había encontrado un armario de equipo en los primeros 90 segundos, un gabinete de mantenimiento atornillado a la pared del paseo, con puerta de metal pesado, de aproximadamente 12 kilogramos. Había arrancado la puerta de sus bisagras, lo que fue más fácil de lo que debería haber sido porque las bisagras estaban hechas para el uso de los Yari, y los Yari normalmente no arrancaban puertas de gabinetes de equipo. La usó como escudo. Esta no era una táctica sofisticada. Sin embargo, era muy efectiva. La puerta del gabinete era lo suficientemente gruesa como para detener los disparos de los lanzaproyectiles a las velocidades que generaban los piratas, y sostenerla requería una fuerza de agarre que habría sido difícil para un Yari, pero que no era nada del otro mundo para Trevor. Quien había pasado su adolescencia remando, escalando y haciendo el tipo de trabajo físico que la gravedad de su mundo natal, más baja que la de Borax, pero más alta que la del marco de referencia del estándar galáctico Yari, hacía simplemente ordinario. Se movió a través del paseo de forma sistemática. Esta era la parte que sospechaba que sorprendería a la gente que lo observara. No el impacto inicial, no los momentos de fuerza máxima, sino el trabajo sostenido y metódico a la hora de pelear. Los piratas estaban en forma, blindados, motivados por su propio interés. Tenían verdadera capacidad táctica. Pero también se cansaban. Trevor no se cansaba al ritmo que ellos esperaban. Este era el principio de la caza por persistencia aplicado al combate. Los humanos no ganaban las competencias evolutivas por medio de la fuerza bruta o la velocidad máxima. Ganaban a través de la eficiencia metabólica que les permitía mantener un rendimiento elevado mientras los sistemas de sus oponentes se deterioraban. Un Borax podía generar más fuerza de choque que Trevor, pero el Borax también había evolucionado en un mundo de 2,5 gramos, lo que significaba que sus sistemas operaban a temperaturas correspondientemente más altas, e incluso con los trajes cinéticos. No estaban diseñados para aguantar tanto de la misma manera. Trevor era una máquina de persistencia en un chasis bípedo. Se movía y seguía moviéndose, y la puerta del gabinete absorbía lo que tenía que absorber, y él redirigía lo que le lanzaban y la puerta no atajaba, y no se detuvo. Cork, observando desde el centro del paseo en los breves intervalos entre sus propios enfrentamientos, le dijo algo en Borax al miembro de su equipo más cercano. Trevor no lo entendió, pero el otro Borax miró a Trevor y luego volvió a mirar a Cork, y emitió un sonido que Trevor nunca le había escuchado hacer a un Borax. Estaba bastante seguro de que era algo parecido a Para el minuto 8, los piratas se habían agrupado hacia el otro extremo del paseo, cerca del acceso de las escaleras a los niveles superiores. Su número se había reducido de 30 a algo más cercano a 20. Varios simplemente se habían retirado hacia el punto de atraque, lo que Trevor catalogó como una acción pragmática en lugar de cobarde. Varios más estaban en el piso y no se movían, y Trevor hizo todo lo posible para asegurarse de que fuera porque estaban inconscientes en lugar de muertos. Porque no le interesaba dejar un número de bajas irreparables. En el minuto 11, los piratas en el paseo no estaban atacando ofensivamente. Intentaban mantener una posición defensiva, mientras que su impulso frontal, el impulso que los había llevado a través de la brecha y a lo ancho de la estación, se había paralizado. Todo lo que se detiene en medio de un ataque Borax tiene un mal pronóstico. A los 11 minutos y 23 segundos, el último pirata en el paseo decidió que la estación académica ya no valía la pena. Se conformó con lo que el capitán pirata les hubiera prometido, y regresó corriendo por la brecha. Trevor bajó la puerta del gabinete. Los músculos de sus antebrazos le ardían. Su hombro, donde un tiro de un proyectil había rozado el borde de la puerta y transferido suficiente energía cinética como para magullar la articulación incluso a través de la abrazadera, registraba una punzada de dolor que notó y archivó en su mente para más tarde. Cork caminó hacia él.
El comandante Borax respiraba a un ritmo acelerado. Su sistema cardiovascular estaba a tope, pero su postura no había cambiado. Mantenía su constante alerta cinética, la preparación depredadora que Valen había calificado de gestionada. Miró la puerta del gabinete. Improvisado, dijo Cork. Disponible, respondió Trevor. Cork emitió un sonido. Hay una diferencia entre esas palabras en Borax. ¿Cuál es la palabra Borax para disponible, que se convierte en improvisado o porque lo necesitabas? Preguntó Trevor. Cork lo pensó un momento. Es la misma palabra que usamos para la inevitabilidad, dijo. Trevor miró la escalera por donde habían subido los piratas en retirada. El centro de mando, dijo. Sí, asintió Cork. El capitán no se habrá retirado. No, dijo Cork. Los capitanes piratas no huyen de los centros de mando. Es la única posición de la que emana todo el control. Trevor asintió. Dejó la puerta del gabinete apoyada contra la pared. No creía necesitarla para la siguiente parte, y miró la escalera. Solo nosotros dos, dijo. Que tu equipo retenga el paseo contra cualquier contraataque desde el anillo de acoplamiento. Cork lo miró durante un momento con sus 4 ojos. Luego dijo, de acuerdo. Valen había estado observando las cámaras de seguridad durante 17 minutos. El sistema local de circuito mecánico era limitado. De baja resolución, con ángulos fijos. Las cámaras estaban situadas para vigilar a las multitudes en lugar de para observación táctica. No podía ver los detalles. Solo veía formas, movimiento. El concepto general de lo que estaba sucediendo. En el transcurso de esos 17 minutos, tuvo que revisar en profundidad una serie de ideas profesionales que había mantenido durante la mayor parte de su carrera académica. La primera fue su opinión sobre Trevor Lawson. Ella lo había clasificado al momento en que llegó por primera vez. De la misma forma en que catalogaba todos los especímenes que se salían de los parámetros normales. Una anomalía, interesante por lo que representaba a nivel biológico, pero fundamentalmente excluido de la cultura académica que ella se encargaba de mantener. Era demasiado grande, con demasiada presencia física, y con tendencia a ahondar en preguntas que el marco diplomático de la investigación académica estaba diseñado para esquivar. Había anotado su pregunta sobre la compatibilidad cinética Borax el primer día y la había archivado bajo «requiere adaptación cultural». Ahora estaba viendo la transmisión de seguridad del paseo y reconsiderando ese archivo. La resolución era muy pobre como para leer su expresión facial. Solo podía ver su silueta de hombros anchos moviéndose por el entorno. La pieza de equipo que había convertido en un escudo. La manera en que se movía. No era la gracia fluida de las formas de combate Yari que ella había estudiado académicamente. No era la embestida aplastante de los Borax que acababa de ver en acción por primera vez en su vida. Era otra cosa. Era metódico. Como el agua que baja por una ladera. No era llamativo. No era espectacular. Simplemente estaba comprometido con su dirección de avance y no estaba dispuesto a detenerse. Ella había pasado 30 minutos de esta crisis tratando de idear un plan, aplicando cada marco analítico que poseía, y no había conseguido ninguna solución viable. Trevor Lawson tardó 30 segundos y salió por la puerta. Él lo sabía, dijo Ayara en voz baja. Valen la miró. Él lo sabía antes de que sucediera, dijo Ayara. Ella también estaba mirando la pantalla. Su lápiz óptico había quedado olvidado en su mano. Esa pregunta en clase. Las notas que estaba escribiendo. No sabía concretamente que esto fuera a ocurrir. Ella hizo una pausa. Analizando el asunto con la cuidadosa precisión de un buen estudiante que se topa con un concepto que requiere replantearse. Pero él estaba pensando en ello. Estaba pensando en lo que pasaría si la estación se quedaba sin sus sistemas de energía. ¿Y quién podría intervenir? ¿Y si la geometría cuadraba? La geometría, repitió Valen. El ancho de los pasillos, dijo Ayara. Los Borax no pueden usar su formación en las zonas estrechas. Trevor sí puede. Él estaba calculando si los dos sistemas eran. Miró a Valen. Compatibles. Valen guardó silencio un momento.
Ella había tildado a los Borax de ser una catástrofe biológica. Lo había dicho como una descripción académica precisa. Lo eran, según cualquier métrica estándar. Organismos perfeccionados para la fuerza y el impacto. De un modo al que la galaxia en general le costaba adaptarse. Ella lo había dicho como un científico de materiales describiría un compuesto altamente reactivo. Con exactitud, sin prejuicios. Y ahora estaba viendo el vídeo de seguridad del paseo principal. Donde los piratas a los que ella no pudo detener. A los que su equipo de seguridad no pudo detener. A los que sus drones no pudieron detener. Se batían en retirada ante las dos catástrofes biológicas que ella había estado describiendo en términos abstractos hacía 45 minutos. El compuesto, según parecía, era reactivo en direcciones específicas y necesarias. Él nos estaba protegiendo, dijo. No era exactamente una revelación. Ella lo había comprendido en cierto modo tan pronto como él se marchó. Pero asimilarlo y entenderlo, de una forma que se volviera parte de tu verdadero modelo del mundo, eran cosas muy diferentes. Él salió de este salón sin equipo, sin autorización, sin... Se detuvo. No le pidió permiso a nadie. No, dijo Ayara. No esperó a que se aplicara un protocolo. No Valen meditó sobre ello. Pensó en su conferencia, los Borax. Las 47 palabras para colisión. La falta de una palabra nativa para paciencia. Pensó en Trevor Lawson preguntando si eran compatibles en un tono de voz que ella había interpretado como agresivo y que ahora, viéndolo retrospectivamente, entendía de otra forma. En el contexto de las imágenes de seguridad, era algo totalmente distinto. Era cálculo. Preparación. La paciencia silenciosa y meticulosa de algo que ya ha hecho los cálculos y simplemente aguarda a que se resuelvan las incógnitas. Daba miedo, dijo finalmente, porque no comprendía que le tenía miedo. Ayara la miró. ¿De qué tenía miedo? Valen observó la pantalla. El paseo vacío, y las escaleras por las que las figuras habían subido. De nosotros, contestó. De los estudiantes. De que resultaran heridos. Se irguió de su postura, aunque no hubiera nadie para verla. Asustaba porque él estaba asustado, y yo analicé la respuesta sin leer los motivos. Abrió un canal de comunicación manual, de corto alcance y aún funcional, e intentó contactar a la administración de la estación. Había algo que debía hacer, y no tenía las destrezas específicas de Trevor Lawson para lograrlo, pero tenía otras aptitudes. Poseía una voz muy precisa y meticulosa, y sabía exactamente cómo emplearla. El centro de mando de la Academia Zilo, en términos estructurales, no estaba diseñado para ser un fortín. Estaba situado en el nivel superior de la estación, al que se accedía por una única escalera desde el paseo principal, y por una escalera de mantenimiento desde la planta baja. Con grandes ventanales de observación que se habían instalado porque los fundadores de la academia querían que la directiva tuviera una vista de las estrellas, sin llegar a imaginarse un escenario en el que dichos ventanales fueran una debilidad táctica. El capitán pirata se había apoderado del centro de mando porque allí se controlaban, o se habían controlado antes del campo nulo, los mecanismos de acoplamiento, las comunicaciones y la navegación de la estación. Bajo los efectos del campo nulo, casi todos estos sistemas estaban apagados, pero el capitán tenía un plan para resolverlo, y su plan se basaba en asegurar el centro de mando hasta que las naves saqueadoras hubieran terminado de llevarse su botín. Para luego desactivar el campo nulo y esfumarse antes de que arribara alguien con la autoridad suficiente. Era un plan sólido. Pero no había considerado el factor de las escaleras. Trevor subió las escaleras con Cork justo detrás de él, lo cual resultaba en una formación inusual. El instinto dictaba ubicar al combatiente de mayor tamaño y armadura más gruesa a la vanguardia, pero la escalera permitía solo el paso de un individuo en las curvas, y Trevor, que medía 0,6 metros de hombro a hombro, podía sortear las esquinas por donde Cork, con 0,9 metros, no pasaba. Él actuaba como la fuerza de ataque principal, la punta de la lanza, mientras que Cork constituía el soporte trasero. La geometría funcionaba a su favor. Él lo había anticipado. La retaguardia de defensa del capitán pirata estaba compuesta por dos individuos en lo alto de la escalera. Trevor escuchó sus movimientos antes de poder verlos, el andar nervioso de quienes presienten el peligro y esperan su llegada inminente. Trevor ascendió el último tramo de la escalera con rapidez,
manteniendo su impulso arrollador, e irrumpió por la puerta de las escaleras antes de que la retaguardia lograra reaccionar a su velocidad de entrada. Los siguientes 30 segundos transcurrieron en una ráfaga de actividad física intensa y veloz, un tipo de situación que el cuerpo de Trevor gestionaba activando un modo de procesamiento particular que él definía como hacer el trabajo. Este estado silenciaba todo lo demás y enfocaba su atención exclusivamente en los datos físicos y tácticos del instante: peso, dirección, distancia y tiempo, la matemática pura y práctica que rige los cuerpos en movimiento. Korg atravesó la puerta tras él, sorprendiendo a la retaguardia restante en un escenario que sus evaluaciones previas no habían previsto. La situación se resolvió en un instante. Trevor avanzó hacia la puerta del centro de mando, que era maciza, construida para soportar impactos estructurales, aunque no con fines de alta seguridad, seguía siendo robusta. Al otro lado, escuchaba voces. Una de ellas tenía una textura mecánica, típica de un dispositivo de traducción altamente alterado, con la cadencia digital errática que Trevor había percibido en la voz del capitán pirata en las grabaciones de seguridad. Korg posó una mano sobre el hombro de Trevor. El capitán poseerá armamento, sistemas de tipo mecánico. El campo de interferencia anula las descargas de energía, pero el armamento secundario mecánico permanece operativo. Lo sé. Si sufres un impacto a las velocidades que se manejan. Ya lo sé, repitió Trevor. Korg lo miró fijamente con sus 4 ojos. Existe una técnica, dijo. Una táctica de combate a corta distancia para entornos de alta gravedad Borax. Implica que debes absorber un impacto que... Hizo una pausa. El torso de un Eyari sería incapaz de soportar. Trevor lo miró: enséñamela. Korg le detalló la técnica en un lapso de unos 45 segundos, empleando la densa terminología táctica Borax traducida al idioma estándar galáctico. Trevor asimiló cada palabra con el mismo nivel de concentración que había dedicado a la situación desde antes de que se desencadenara. ¿Estás seguro de la diferencia en la densidad de los huesos?, preguntó Trevor cuando Korg terminó de hablar. La información xenobiológica es de dominio público, respondió Korg. Tus huesos poseen cerca del triple de densidad en comparación con la media de los Eyari. Esto resulta de forma natural por la presión evolutiva presente en tu planeta natal, de modo que, incluso bajo una gravedad de 1 gramo, la resistencia a los impactos recae dentro de los márgenes de fuerza adecuados. Las matemáticas encajan, afirmó Trevor. Pateó la puerta. La capitana pirata no coincidía con la imagen mental que evocaba su título. No era corpulenta ni intimidante a nivel físico, al menos no bajo los estándares Borax. Más bien, poseía una figura esbelta y compacta, caracterizada por la economía de movimientos propia de quien ha pasado su vida desenvolviéndose en espacios angostos. Un ojo cibernético, que reemplazaba a su ojo izquierdo natural y estaba provisto de un sistema de apuntado, ya seguía los movimientos de Trevor antes incluso de que la puerta se abriera completamente. Empuñaba su arma corta mecánica, lista para disparar. Trevor se movió hacia el flanco izquierdo en lugar del derecho, como indicaba el instinto habitual. El sistema de apuntado enemigo estaba calibrado para anticipar un movimiento instintivo hacia la derecha. Trevor acortó la distancia en 4 rápidas zancadas, logrando así que el disparo mecánico solo le rozara el brazo acorazado. El impacto lo desequilibró ligeramente, pero no interrumpió su avance, ya que su objetivo principal era mantener la acometida. La capitana pirata tuvo tiempo de reajustar su puntería y disparar de nuevo. Esta vez, el proyectil iba dirigido al centro de su pecho. El impacto sacudió a Trevor con la fuerza contundente e implacable de un tren de carga. No existía otra forma más honesta de definirlo. Sus costillas asimilaron el impacto, el aire se escapó de sus pulmones, pero la inercia lo impulsó hacia adelante, fiel a la naturaleza del impulso cinético ininterrumpido. Logró rodear con un brazo el brazo armado de la capitana y con el otro la sujetó por el hombro, procediendo a ejecutar la maniobra que Korg le había explicado. Efectuó un giro brusco hacia abajo y hacia el interior, desviando el impacto hacia el suelo y soportando él mismo toda la fuerza del choque a través del tórax. Su densidad ósea, forjada por 3.000 millones de años de gravedad terrestre, fue la clave para disipar la energía del golpe. Sintió todo el impacto. El dolor persistiría por semanas, pero logró conservar la conciencia. La capitana pirata, al recibir el impacto de una fuerza abrumadora impulsada por un cuerpo más corpulento, no corrió la misma suerte.
Korg entró en la estancia, donde aguardaban otros 2 piratas. Los siguientes 20 segundos transcurrieron en una secuencia de combate denso y cuerpo a cuerpo. Al final, todos los piratas yacían en el suelo, con distintos grados de contusiones y heridas. Luego, reinó el silencio. Trevor permaneció tumbado en el suelo del centro de mando durante unos 5 segundos, haciendo un rápido recuento de sus lesiones. Las costillas, al menos 2 de ellas, presentaban fisuras, pero no fracturas. El hombro y el brazo que llevaba la protección estaban doloridos, aunque seguían siendo funcionales. En cuanto a la cadera, el golpe había sido considerable y se preparaba para lidiar con el dolor consecuente antes de incorporarse con esfuerzo. Korg se encontraba de pie junto a él. «Vivo», constató Korg. «Vivo», corroboró Trevor. Korg extendió la mano hacia abajo y Trevor la sujetó con firmeza. El comandante Borax lo ayudó a levantarse, demostrando la delicadeza precisa de quien conoce su propia fuerza y decide emplearla de manera comedida en el momento oportuno. «El generador de campo nulo», indicó Trevor, mientras se acercaba al panel de control de la estación para localizar los mandos de las fijaciones de atraque. «Ya los he encontrado», comunicó Korg. «Pasemos al panel secundario. El proyector de campo se halla instalado en la nave Capitana Pirata. Es imposible desactivarlo desde nuestra posición actual, pero existe la opción de sellar los amarres de acoplamiento», concluyó Trevor. «Dejar sus naves atrapadas mientras las tengamos enganchadas». Afirmativo, y Trevor activó el mando de amarre. El centro de control tembló brevemente. Un temblor distinto al inicial. Este tenía un propósito definido, el sonido de gruesos brazos mecánicos ciñéndose a los cascos de las naves intrusas que jamás previeron permanecer ancladas allí. «Las comunicaciones volverán cuando se desactive el campo nulo», sentenció Trevor. «Lo cual ocurrirá en el momento en que se percaten de que no hay escapatoria posible». «Un esquema de incentivos», comentó Korg. «Así es». Encontró el control manual del sistema de comunicación y estableció una línea. Dentro del reducido espacio del centro de mando, su voz adquirió un matiz extraño a sus propios oídos. Más rasposa de lo habitual, con un ligero ahogo. Las fisuras en 2 de sus costillas eran las causantes. «Atención a la flota pirata», anunció. «Su capitana ha sido neutralizada y su escuadrón de abordaje ha sido inmovilizado. Sus naves se encuentran firmemente ancladas a las fijaciones de atraque de nuestra estación. El campo nulo que han activado les imposibilita cualquier tipo de comunicación con sus aliados y mantendrá esa restricción hasta que transmitan la clave de desactivación. Una vez hecho esto, los sistemas de comunicación volverán a estar operativos, permitiendo que nuestra señal de socorro, que ha estado transmitiéndose continuamente desde el inicio del ataque y espera la caída del campo nulo, llegue a cualquier nave de rescate que se encuentre en las proximidades». Hizo una pausa calculada. La balanza se inclina a favor de la colaboración. Yo aconsejaría aprovechar esta ventaja antes de que cambie la situación. Un denso silencio dominó la frecuencia de radio durante un instante, para luego ser roto por la transmisión proveniente de la flota invasora. La clave de desactivación estaba siendo emitida. En cuestión de segundos, la energía volvió al complejo, restaurando las luces y eliminando la interferencia del campo nulo. El escuadrón de socorro hizo acto de presencia tras 4 horas de espera. Durante ese lapso de 4 horas, sucedieron múltiples acontecimientos. El encargado del ala médica, un técnico Eyari de constitución menuda llamado Siroven, que había demostrado una compostura admirable a lo largo del incidente, perdió gran parte de su serenidad al percatarse de las lesiones que presentaba Trevor. Tras realizarle una exhaustiva evaluación médica, concluyó con un tono de voz inusualmente agudo que su estado físico escapaba por completo a los estándares contemplados en sus registros médicos. Para corroborar sus hallazgos, se vio obligado a efectuar 4 mediciones independientes de la densidad ósea de Trevor, ya que llegó a pensar que sus instrumentos de medición presentaban algún tipo de avería. 2 costillas fisuradas, reiteró Trevor, por tercera ocasión. No es la primera vez que sufro fisuras en las costillas. No reviste mayor. ¿Presenta 2 costillas con fisuras?, sentenció Siroven. Al parecer, usted ha asimilado de forma voluntaria la energía de un impacto que, de acuerdo con los datos de mis equipos, debería haberle destrozado la caja torácica en su totalidad.
El médico clavó su mirada en Trevor, exhibiendo el desconcierto propio de un facultativo que se topa con un caso que le hace cuestionar la integridad de su formación profesional. ¿Cómo es posible que no haya entrado en estado de shock sistémico? La adrenalina juega un papel fundamental, argumentó Trevor. Además, las costillas se encuentran fisuradas, no fracturadas. Existe una diferencia sustancial. Es cierto que, desde un punto de vista técnico, hay una divergencia, asintió Sir Owen. Su tono de voz dejaba entrever que recién asimilaba dicha diferencia en un caso real, causándole gran confusión. Me veré en la obligación de dejar constancia de este suceso. Registre todo lo que considere oportuno, concedió Trevor. ¿Dispone de algún analgésico para tratar el dolor de las costillas? Sir Owen le proporcionó un tratamiento que demostró ser altamente efectivo. Tras ello, Trevor permaneció sentado en la enfermería, con el torso al descubierto y un vendaje en el pecho, atento a cómo la estación retomaba paulatinamente su actividad habitual. Cor lo localizó una hora más tarde en las instalaciones médicas. El líder Borax ingresó sin previo aviso, un comportamiento inherente a su especie más que un acto de descortesía. Se detuvo en el umbral de la puerta por un breve lapso, analizando el entorno con su visión panorámica, mientras su mirada principal se dirigía a un punto diferente, de forma similar a como lo había hecho en la zona de paso cuando vigilaba varios objetivos al unísono. Se aproximó a la camilla de la enfermería y clavó la vista en Trevor. Tu raza, sentenció. Carece de un término para denominarse a sí misma en un escenario como este. Trevor levantó una ceja. La Sociedad Galáctica sí posee una palabra para definirlos a ustedes, continuó Corp. Catástrofe biológica. Individuos de extrema agresividad. Seres adaptados a condiciones de gravedad excepcionales. Guardó silencio durante un instante. Estos son los términos que emplean para referirse a aquello que escapa a su comprensión y les genera inquietud. Las palabras no son del todo incorrectas, sin embargo, adolecen de falta de exhaustividad. No, afirmó Trevor. Tu raza no figura en el listado, aseveró Cor. No de manera oficial. El compendio xenobiológico que agrupa a las especies provenientes de mundos hostiles no contempla al planeta Tierra. Hizo una pausa. He dedicado gran parte de mi tiempo a reflexionar sobre las razones que explican este hecho. Y bien, se debe a que tu tamaño es el idóneo, sentenció Cor. Tu especie no es catalogada como un riesgo por aquellas especies que emplean la percepción visual como principal herramienta para valorar las amenazas. Tu corpulencia no resulta intimidante. No cuentas con extremidades naturales diseñadas para el combate que sean evidentes a simple vista. La gravedad de tu planeta de origen se enmarca dentro de la media galáctica, si bien se sitúa en la franja más elevada. Miró fijamente a Trevor con sus 4 ojos. Aparentas ser inofensivo y gobernable. Trevor permaneció en silencio. No eres un ser fácil de doblegar, prosiguió Corp. Sus palabras no albergaban intención ofensiva alguna. Era el tono de voz que empleaba para describir con exactitud situaciones de carácter táctico. En realidad, lo que te define es tu inagotable paciencia. Soportas la presión de tu entorno en lo más profundo de tus huesos, y aguardas, y mantienes la constancia, y no te das por vencido. Se sumió en un breve silencio. Los Borax empleamos un término para designar a aquellas especies que son objeto de nuestro respeto. Razas que consideramos valiosas como aliados en el campo de batalla, en lugar de como adversarios. Corbett, replicó Trevor. El peso que camina. Una leve alteración se dibujó en el semblante de Corp. ¿Lo escuchaste? Estaba prestando atención a los detalles. En efecto, asintió Corp. Así es. Extendió una mano robusta, aplicando el mismo control meticuloso y premeditado de la fuerza que había empleado para ayudar a Trevor a levantarse en el centro de mando. El peso que camina. Trevor correspondió a su gesto tomando su mano. El peso que camina, confirmó. La docente Valen requirió la celebración del encuentro. Este hecho resultaba excepcional. Dada su condición de profesora veterana, lo habitual era que ella recibiera las solicitudes de reunión, y no que fuera la encargada de convocarlas. Trevor acudió a su despacho, situado en el subnivel número 1. Este lugar, fiel a la estética Yari, se caracterizaba por su pulcritud impecable y su disposición vertical.
En el ambiente se percibía un ligero olor a ozono, combinado con el aroma inconfundible propio de los archivos antiguos guardados en contenedores con regulación térmica. Al entrar, Trevor la halló de pie junto a su ventanal, con la vista puesta en el anillo de atraque exterior, donde las naves de los piratas seguían amarradas a las sujeciones de la estación, aguardando los trámites legales correspondientes a cargo de las unidades de intervención. Ella giró sobre sí misma cuando él accedió a la sala. Sus orejas se mantenían inmóviles. «Señor Lawson», pronunció. «¿Profesora?» Hubo un silencio. Valen, quien solía emplear los silencios como pausas rítmicas al hablar, parecía utilizar esta en particular para procesar un pensamiento. «Tengo que pedirle perdón», confesó. «Lo consideré como un elemento perturbador». «Yo era un elemento perturbador», asintió Trevor. «Así es», afirmó ella. Sin embargo, mi interpretación de dicha perturbación fue equivocada. Observé sus efectos, las interrogantes que planteaba, su presencia física ineludible y su propensión a ocupar los espacios de formas que generaban molestia entre el resto de estudiantes. Lo clasifiqué como un rasgo de hostilidad. No me cuestioné cuáles eran los factores desencadenantes. Fijó su mirada en él. «Dígame, señor Lawson, ¿qué era lo que le causaba inquietud antes de que se produjera el ataque, mientras tomaba aquellos apuntes?» Trevor reflexionó sobre sus palabras por un instante. La perspectiva de un escenario en el que aquellos que tenían la capacidad de solucionar los problemas fueran considerados precisamente como tales, respondió. En la planta inferior contaban con un destacamento diplomático Borax bajo estricto control. Tenían a un estudiante humano de intercambio a quien se le reprendía por formular preguntas supuestamente inadecuadas en un ámbito académico. Y tenían una estación repleta de individuos brillantes que habían dado por sentado que las dificultades del mundo físico eran un asunto del pasado, amparándose en su desarrollo tecnológico. Se detuvo brevemente. Los sistemas tecnológicos pueden colapsar. El mundo físico, por el contrario, no lo hace. Simplemente aguarda su turno. Valen guardó silencio durante un periodo prolongado. Mi intención es reanudar la asignatura de xenobiología centrada en las especies provenientes de mundos letales, anunció finalmente, aplicando un enfoque renovado. Posó sus gélidos ojos sobre él, y sus orejas permanecieron en absoluta quietud y bajo un control impecable. Cuando un ser de su especie tomaba una decisión firme y meditada, sus orejas no presentaban el menor temblor. Me complacería contar con su colaboración para redactar el temario. Trevor la observó detenidamente por un segundo. Valen no apartó la vista. «Soy conocedora del vacío existente en nuestro plan de estudios», afirmó. «Me propongo solicitar formalmente una enmienda». Transcurridas 3 semanas, el aula de la Academia Zilo presentaba su aspecto habitual. Paredes impolutas y relucientes, asientos levitantes, temperatura constante a 18,4 grados Celsius. Los alumnos seguían siendo los mismos de siempre. Ayara ocupaba su sitio en el extremo izquierdo de la tercera hilera de asientos. Empuñaba su lápiz inteligente, y el resplandor de sus pómulos reflejaba la claridad del recinto. El grupo de estudiantes Eyari, ataviados con sus características vestimentas académicas, dotaban al aula de una atmósfera de serenidad y concentración propias de quienes han comprendido, no hace mucho tiempo, que el universo alberga una magnitud, una fisicalidad y una complejidad que superan ampliamente lo que sugerían los elegantes trazos de su arquitectura. Cabe destacar la presencia adicional de 5 miembros Borax. Se ubicaron en las 2 hileras de asientos posteriores, que habían sido acondicionadas para ajustarse a su gran corpulencia. La ausencia de Korg era notoria. Sus compromisos y la elaboración de un informe para el Departamento de Diplomacia Borax, que en su habitual tono conciso y directo describió como trascendental para su trayectoria, lo mantuvieron alejado. No obstante, los 5 alumnos estaban allí avalados por él, aguardando con la tensa quietud propia de quienes se esfuerzan en evidenciar su capacidad para el estatismo cuando así lo deciden. La profesora Valen se posicionó en la zona frontal del recinto. Trevor ocupaba su sitio en la tercera hilera. Sinergia cinética, un nuevo paradigma para la integración de organismos autóctonos de mundos extremos, enunció Valen. Su voz melodiosa se extendió por la sala con una claridad cristalina. Dirigió su mano hacia el proyector, donde se exhibía una renovada imagen tridimensional. No mostraba un único astro, sino 3, Boret Prime,
con su incesante gravedad de 2,5 gramos, la Tierra, estabilizada en 1 gramo, y un tercer cuerpo celeste, con una gravedad de 1,8 gramos. En este último habitaba una raza que a Trevor no le resultó familiar de buenas a primeras. Esta unidad de estudio analizará la propensión histórica de la clasificación xenobiológica a catalogar a las especies nativas de mundos extremos basándose en su nivel de peligrosidad intrínseca, ignorando su capacidad para la colaboración interespecies. Hizo un breve silencio. La unidad didáctica dará inicio con el análisis de un caso práctico que, para aquellos que asistieron a las clases impartidas hace escasas 3 semanas, no requerirá de ninguna introducción previa. Posó su mirada sobre el modelo holográfico proyectado y, acto seguido, recorrió con la vista a los estudiantes. Sus orejas se mantuvieron inmóviles, como estatuas. En este mismo recinto se formuló la siguiente interrogante: ¿existe compatibilidad entre los límites de tolerancia cinética de las distintas especies originarias de mundos letales? A continuación, seleccionó uno por uno los 3 planetas mostrados en el visor. Los hechos acontecidos recientemente han evidenciado de forma inequívoca que la respuesta es afirmativa. Por ende, este módulo se centrará en analizar y comprender las repercusiones derivadas de dicha compatibilidad. Trevor había preparado su bloc de notas. Un soporte material para escribir de su puño y letra, dado que el sistema digital todavía respondía únicamente a la leve pulsación de los dedos Eyari. Encabezando una hoja en blanco, redactó: nuevo paradigma. Capacidad para la colaboración interespecies. En la línea inferior, tras una breve pausa, incorporó una nueva entrada. Corbe. Trazó una sola línea debajo de la palabra. Acto seguido, alzó la cabeza y centró toda su atención en la lección. Y eso nos lleva al final de la historia de hoy. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar. Realmente lo aprecio. Este canal trata sobre ciencia ficción original enfocada en los humanos, y cada historia se presenta como parte de una colección más grande. Si deseas continuar, hay otra historia de este canal en la pantalla en este momento que encaja perfectamente junto a esta. Siéntete libre de saltar a esa a continuación, y te veré allí. Descargo de responsabilidad: este vídeo es una obra de ficción del género de ciencia ficción. Todo el contenido, los personajes, los escenarios y los acontecimientos son producto de la imaginación. Creados únicamente con fines de entretenimiento.